Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Cerdá, soy estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro en la modalidad SAYA, sección A, con la docente Janet Carrera. Bien, el día de hoy les tengo el otro placer, para la redundancia, de hablarles o de presentar la siguiente temática. Estamos refiriéndonos al derecho civil y obligaciones, los efectos generales, desde un aspecto de una teoría general, tanto el cumplimiento de las obligaciones como el incumplimiento de las mismas. Bien, debemos comenzar por decir que el cumplimiento de las obligaciones, también llamado el cumplimiento de ejecución de las obligaciones, constituye un efecto natural, normal de las mismas, independiente de su origen, ya sea que provenga de un contrato o provenga de un acuerdo unilateral de persona a persona. Bien, en definición, tenemos en definición que el cumplimiento de las obligaciones es aquel, o lo entendemos como aquella ejecución, lo que constituye un deber jurídico para el autor, a quien no se lo es positativo de cumplir o no cumplir, sino que se debe ejecutar de una obligación contraída. Bien, esto, el efecto de las obligaciones, tanto como el cumplimiento, lo conseguimos contraído en el artículo 1264 del Código Civil venezolano. El artículo 1264 del Código Civil establece lo siguiente: que las obligaciones deben cumplirse de forma exactamente como han sido contraídas, y el deudor es responsable por daños y perjuicios que la misma ocasione en contravención. Es decir, con esto que el acuerdo que se lleva a cabo en el contrato debe ser la obligación del deudor es cumplir exactamente con lo acordado mediante el contrato, para la redundancia. Bien. La teoría general del cumplimiento de las obligaciones cuenta con formas. Tenemos una doctrina, la cual la doctrina establece que existen tres puntos de vista para colocarle las formas, y es un punto de vista, de un punto de vista en que la ejecución debe ser tal como se contrajo, por ejemplo, en cumplimiento en especie y cumplimiento por equivalente. El segundo punto de vista es la voluntariedad, puede ser voluntario e involuntario, y el tercer punto de vista es el punto de vista de la persona que ejecuta la obligación, como puede ser directo o indirecto, o sea, por medio directamente o por medio de un tercero. Bien, el cumplimiento en especie, que viene siendo el primer punto de vista, en especie y en equivalente, hablamos de especie porque consiste en el cumplimiento de la obligación tal y como fue contraída, es decir, que en la práctica de la prestación, en el contrato, se cumple del mismo modo y forma como se fue contraído. Un ejemplo sería el siguiente: si tenemos, por ejemplo, si se contrajo un contrato, para la redundancia, en el que el deudor se compromete a fabricar un lote de zapatos escolares de determinada forma, de determinado tamaño y color, las características establecidas en el antemano del contrato deben ser las mismas cuando este sujeto entregue cierta cantidad de zapatos. Para que esto tenga su razón de ser, está basado en principios que rigen el cumplimiento en especie, que es el primero del que estamos hablando. Y el primer principio es el principio de cumplimiento de identidad, que sostiene este principio, que el objeto, la prestación, debe ser idéntico a la acordada. Es por ello que el deudor no puede ejecutar una prestación diferente a la prometida, aun cuando aquella prestación sea equivalente o mayor a la prometida. En principio, esto está establecido en el artículo 1290 del Código Civil, el cual no puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta. Bien, le damos el siguiente artículo del Código Civil. Bien, no puede obligarse al acreedor a recibir una cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa sea ofrecida o sea superior a esta. O sea, si el valor de la cosa con la cual está ofreciendo el deudor pagar al acreedor es mayor a la que se le debe, no debe ser permitido a pesar de que ésta tenga mayor valor. Por ejemplo, si el deudor me tiene cierta cantidad de objetos que equivalen a un objeto en particular, por ejemplo, un Samsung J7, ya sea el ejemplo, y este me viene a pagar con 10 BlackBerry, esos de los viejos, ya sea el ejemplo coloquial que estoy dando. Este no puede ser aceptado debido a que el objeto mismo tiene que ser tal y como se fue contraído. A esto se le llama forma de cumplimiento en especie. Bien, por equivalente, por equivalente estamos haciendo referencia, como su nombre lo indica, que es una forma sustitutiva de la especie.
ya que se da en los casos en que el deudor no cumple con su obligación o cuando la ejecución en especie no sea posible. En consecuencia, el cumplimiento por equivalencia consiste en el pago de daños y perjuicios causados al acreedor por el cumplimiento de una especie de obligación. Aquí el deudor deberá ejecutar una prestación distinta a la convenida. Este puede ser mediante dinero en efectivo, que este pueda indemnizar al acreedor del cumplimiento en especie. El artículo, mm, el artículo 1274 del Código Civil y el 1271 eh, establecen acerca del cumplimiento por equivalente, donde el primero enuncia lo general, en caso de sentido general, como lo expliqué principalmente, el cual procede a esa indemnización de daños y perjuicios en el que nos habla, el artículo anterior. Y el artículo 1271 establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo de la ejecución. Si no prueba que la inejecución o retardo proviene de una causa extraña, no se le sea imputable aunque su parte no haya habido de mala fe. Bien, tenemos por tercer punto de vista en la forma de cumplimiento por voluntariedad e involuntariedad. Por voluntariedad, estamos en presencia a este tipo de cumplimiento cuando el deudor, en su propia voluntad y sin que recaiga sobre él, se le hubiese empleado ningún medio coactivo, ningún tipo de presión, cumple la obligación contraída por voluntad propia. Tenemos un ejemplo en que la persona, dentro de los 5 días de cada mes, él de manera responsable va y paga o transfiere su renta su renta establecida en el contrato, o su pago, o su cantidad de dinero establecido en el pago del arrendamiento, el contrato de arrendamiento. Bien, él lo hace de manera voluntaria y por tanto es cumplimiento voluntario. Y cuando es el cumplimiento involuntario, es todo lo contrario, ya que se produce un tipo de cumplimiento llamado también la ejecución forzosa, que es cuando el cumplimiento es coactivo o forzoso y se le es impuesto al deudor por los órganos jurisdiccionales. O sea, ya sea el caso en que tiene que actuar la fuerza legal para que este mismo se haga con el pago de la obligación. Ya es una forma más forzada. Bien, tenemos por tercero el cumplimiento de manera directa e indirecta. De manera directa se produce cuando la misma persona que contrajo la obligación es la quien la ejecuta. O sea, la misma persona que estableció el contrato y contrajo la obligación, ella misma es la que ejecuta la obligación, por lo general. También se le llama in título personal, la cual debe ser ejecutada por el propio deudor y también aquellas obligaciones de hacer y no hacer por el acreedor. Esto está establecido en el artículo 1284 del Código Civil, que establece lo siguiente. El artículo 1284 del Código Civil establece que la obligación de hacer no se puede ser cumplida por terceros contra la voluntad del acreedor. O sea que la obligación no puede llevarse a cabo, o el pago de la obligación, el cumplimiento, en este caso, no puede llevarse a cabo por terceros si no está establecido así en el contrato. Esto se le llama en este caso estaría como que estaría incumpliendo lo que se establece en el contrato, estaría viciado. Bien, en cuanto nos referimos a de manera involuntaria, el efecto el cumplimiento de manera indirecta, involuntaria, bien, de manera involuntaria, es como dije anteriormente, de manera forzada. Bien, perdón. Cuando nos referimos de manera, el tercer punto de vista lo encontramos de manera directa e indirecta. El cumplimiento de manera directa significa que una persona diferente al deudor, perdón, de manera directa se produce cuando la misma persona contra la obligación es la que la ejecuta, como dije anteriormente. Y de manera indirecta es todo lo contrario. Significa que una persona diferente al deudor es la que va a ejecutar la obligación. O sea, un tercero. Tenemos los supuestos establecidos en el artículo 1266 y 1268 del Código Civil, que como ya no es conocido lo suficiente por ustedes, por haber analizado en el tema 2, que fue el tema que se llevó a cabo anteriormente,
Se refieren a la ejecución de la obligación de hacer y la ejecución de la obligación de no hacer y respectivamente. Bien, ahora vamos con la teoría general del incumplimiento de la obligación. La obligación, vamos con el cumplimiento de la obligación. La teoría general del cumplimiento de la obligación señala que existen tres formas. Primero que todo, hay que acotar que es el incumplimiento. El incumplimiento es todo lo contrario. Por el incumplimiento de las obligaciones debemos entender que es la inejecución de los mismos, ya sea de forma total o parcial, permanente o temporal, o por hechos imputables al deudor o causas extrañas imputables al mismo, fuerza mayor, caso fortuito, etc. Pero acá existe una clasificación más puntual, la cual consiste en lo siguiente. Las formas de incumplimiento son las siguientes. Según su naturaleza, tenemos que es total o parcial. Según su duración, tenemos que puede ser definitiva o temporal. Y según su origen, puede ser voluntaria e involuntaria. Según su naturaleza, tenemos la forma de obligación total. La forma de obligación de incumplimiento total ocurre cuando el deudor no ejecuta su obligación, por cuando no realiza ninguna actividad dirigida al cumplimiento de la obligación. Este es el incumplimiento por excelencia, porque no hizo nada para llevar a cabo el pago de la obligación o el cumplimiento de la misma. O sea, incumple de manera total y este se desprende de toda la obligación. Eso se le llama, según su naturaleza, se le llama incumplimiento total. El incumplimiento parcial presupone una realización por parte del deudor de alguna actividad dirigida a la ejecución de prestación, porque, pero sin ejecutarla en su totalidad. Es decir, que en este caso, si bien el deudor ejecuta actos destinados a cumplir su obligación, no lo cumple en su totalidad. Es algo parecido al incumplimiento total, pero en este caso es de manera parcial. También tenemos, según su duración, el incumplimiento definitivo, según su duración. Según su duración tenemos el incumplimiento definitivo o temporal. Bien, el incumplimiento definitivo supone, como su nombre lo indica, consiste en la inejecución de manera permanente, definitiva de la obligación. Y por otra parte, el incumplimiento temporal se produce cuando, en consecuencia del retardo del cumplimiento de la prestación, que es la que constituye el objeto de la obligación, puesto que si bien el deudor no ha cumplido con la obligación, es factible que la ejecutara posteriormente. Bien, acá señalamos que el incumplimiento, según su duración definitiva, es cuando él incumple por siempre en el periodo que más allá del cual está establecido en el contrato. Y cuando es de manera temporal, es que es un retardo temporal. Por ejemplo, cuando hablamos de ya retardo temporal, es cuando nos vamos a hablar de lo que es la mora. ¿Qué es la mora? La mora es el retardo temporal del pago de la obligación o del cumplimiento de la obligación. O sea que en esta parte, que es la parte de según su duración, en cuanto a lo temporal, tenemos la mora, porque es un retardo fuera de lo establecido en el contrato. La mora está contenida, la mora está establecida en el artículo 1271 del Código Civil. E igualmente las causas ajenas que las explicaremos a continuación. El artículo 1200 del Código Civil, perdón, 1271 del Código Civil, señala que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo de la ejecución. O sea que el deudor será condenado tanto por la inejecución de la misma y asimismo por el retardo. O sea que ya sea por la inejecución o por el retardo, de igual manera este será condenado y será considerado como incumplimiento. Bien, tenemos una tercera forma de incumplimiento que es la forma voluntaria involuntaria, perdón. La forma involuntaria e involuntaria. Cuando hablamos de forma voluntaria, según su origen, de forma de incumplimiento voluntaria, denominamos que se origina de igual forma que el cumplimiento culposo.
Lo produce cuando el deudor no ejecuta la obligación por ninguna causa, por ninguna causa, hecho o circunstancia que se le considere imputable a una persona, ya sea derivado por la culpa o el dolor de su parte. Los efectos que produce el incumplimiento voluntario consisten en la obligación del deudor de reparar al acreedor, pero de reparar al acreedor los daños causados. Bien, y el incumplimiento involuntario es la inejecución de la obligación por las causas, hechos, circunstancias que son independientes de la voluntad del deudor y que por lo tanto no pueden ser imputadas. ¿Cuáles son estas causas involuntarias al cual se enfrenta el deudor para considerarse imputable? Estas causas se llaman causas extrañas de no imputabilidad, se le llaman a estas, las cuales están establecidas también en el artículo 1271, que se lo volveré a leer, y establece lo siguiente: que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por su inejecución de la obligación como por el retardo de la inejecución. Si no prueba la inejecución o el retardo, proviene de una causa extraña que se le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Cuando hablamos de la causa extraña, hacemos referencia al caso fortuito, a la fuerza mayor, a algo que provino de una causa natural, de un hecho o acontecimiento repentino, algo que le haya pasado al deudor, algo que o se le haya quitado el pago que le haya impedido el pago o el cumplimiento de la obligación. A esto se le considera un hecho involuntario. Bien, tenemos como subpunto el caso fortuito. El caso fortuito, fuerza mayor, también es llamado, está establecido en el artículo 1272 del Código Civil y 1993 del Código Civil venezolano. El 1272 establece que 1272 establece que el deudor no está obligado a pagar daños y perjuicios cuando a consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor ha dejado de dar o hacer aquello que estaba obligado o ha ejecutado lo que se le ha prohibido. Y en cuanto al 1993 del Código Civil, establece que el deudor 1993 del Código Civil el Código Civil señala también lo que es parte de las causas ajenas, más no tiene como que suma relevancia en cuanto al caso fortuito. Bien, tenemos entonces, ya hemos hablado hasta ahora de lo que es el efecto y la teoría general del cumplimiento y del incumplimiento. El cumplimiento conlleva consigo la mora, el retardo y las causas ajenas. Ahora vamos con lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no es otra cosa que la sujeción a una sanción. Por ejemplo, si un sujeto da muerte a otro, o puede ser sancionado también, o si, por ejemplo, un funcionario público es corrupto o toma dinero del Estado puede ser sancionado también. Si un conductor cruza la calle en un semáforo también rojo, ese también puede ser sancionado. No es más que la sujeción a una sanción. Esto se entiende por responsabilidad civil. Sin embargo, en consecuencia, tenemos que desde el punto de vista técnico y legal, por responsabilidad civil se entiende aquella situación en que se encuentra un sujeto de poder ser sancionado o como consecuencia del cumplimiento de un deber o obligación. En este caso lo vemos más desde un punto de vista legal porque no es solamente aquello que se encuentre contraído en el contrato, valga la redundancia, sino que aquello que está fuera del contrato, toda aquella manifestación de incumplimiento, toda aquella irresponsabilidad, imprudencia por parte del individuo, se le impone una sanción. Y todos estos caracteres se le llama responsabilidad civil. Cuenta también de clases. Y las clases de la responsabilidad las clases de responsabilidad civil son las siguientes. Consiste en dos: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil
extracontractual. La responsabilidad civil contractual es la que comprende todo el régimen aplicable a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento culposo de una obligación originada de un contrato. Es muy parecida al incumplimiento de la obligación, porque la responsabilidad civil se le impone a aquella persona que, a la responsabilidad civil en cuanto al contractual, se le impone a aquella persona que mediante un contrato hizo lo indebido o no cumplió con lo acordado. Por tanto, que conlleva por responsabilidad contractual. Y la extracontractual es la que comprende todo régimen aplicable a indemnización, daños y perjuicios también causados por el incumplimiento culposo de una obligación o una conducta preexistente, la cual no deriva de ningún contrato. Como lo dije anteriormente, puede ser el simple hecho de cruzar seguir la luz de tránsito estando en rojo, incumplir con el bien, desobedecer algún reglamento, alterar el orden público. A esto le recae responsabilidad civil extracontractual. Eh, en cuanto a la determinación, la responsabilidad civil cuenta de cláusulas, las cuales son las cláusulas exoneradoras, las cláusulas limitativas y las cláusulas penales. Las cláusulas exoneradoras o las cláusulas exoneradoras, las cláusulas limitadas y las cláusulas penales las explicaré a continuación. Primero que todo, hablaremos de los elementos para poder darle pie a lo que son las cláusulas. Bien, los elementos de la responsabilidad civil tenemos un elemento por incumplimiento, un elemento por una culpa, un elemento por un daño y un elemento por una relación de causalidad. El primer elemento por incumplimiento, eh, con respecto al incumplimiento, la responsabilidad civil, como lo dije anteriormente, puede llevarse a cabo por elementos de incumplimiento, por una culpa, por un dolo, por un daño a otra persona y por una relación de causalidad. Por una relación de causalidad tenemos que no es otra cosa que la relación a causa y efecto entre el incumplimiento culposo en función a una causa y los daños a perjuicios en función de efecto. Dicho en otras palabras, para que el deudor pueda o quede obligado a reparar los daños y perjuicios, es necesario que estos daños y perjuicios sean productos del incumplimiento culposo de una obligación. Repetimos, sea contractual o extracontractual. Bien, la responsabilidad civil está basada legalmente en los artículos siguientes. El artículo 1195, 1189 y 1275 del Código Civil venezolano. Bien, ahora vamos con lo que es el daño y la culpa. El daño no es más que el daño no es más que o debemos entender como toda disminución o pérdida de una persona, de un ente en general, o sea, no es el aumento el no aumento también del patrimonio material o moral de una persona, todo aquello que se le quita a una persona, sea su integridad física, sea sus bienes, sea su parte material, sea la parte moral de esa persona o entidad en general. También podemos entenderlo como el perjuicio causado de un interés jurídicamente tutelado. O sea, el perjuicio que se le causa a un bien jurídicamente tutelado también se le puede llamar daño. Todo aquello que altere la norma. Y el daño cuenta de requisitos, los cuales están contenidos en el artículo 1276 y 1277. Los requisitos del daño son los siguientes: debe ser determinado e indeterminable, porque toda la víctima debe especificar los daños determinados en su extensión y cuantía. En todo caso, proporcionarlo al juez los elementos para que éste considere lo que para este agredido es, o aquella persona agredida, ya sea material o moralmente, se considere daño. El siguiente requisito, establecido en el artículo 1277 del Código Civil, 277, nos establece que falta lo convenido en las obligaciones que tienen por un objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el incumplimiento
consisten siempre en el pago del interés legal, salvo a disposiciones especiales. O sea que de lo convenido en un contrato, los daños siempre serán, eh, los daños ya sean por retardo o incumplimiento, siempre serán salvo a las disposiciones especiales, que en este caso sería una cantidad de dinero en particular. Bien, el daño puede ser actual, puede ser cierto. Cuando hablamos de daño cierto, significa que el daño debe ser efectivamente real, o que haya sucedido, o que inevitablemente sucederá en el futuro. Cuando hablamos de actual, nos referimos que el daño debe ocurrir en el mismo instante en el que el incumplimiento se da. En cuanto al daño, tenemos también que se debe lesionar un derecho a la víctima, como dije anteriormente. No necesariamente tiene que ser un daño físico, sino un daño a un derecho tutelado en la ley, lo cual significa que debe consistir en una disminución de las ventajas que gozaba la víctima anteriormente antes de un accidente y sobre el cual tenía un derecho. Bien, la clasificación de daño la encontramos en el artículo 1275, 1271, 1273 del Código Civil venezolano. La clasificación de daño teníamos que, según su origen, atendiendo una naturaleza, un patrimonio afectado, por consecuencia inmediata de un cumplimiento culposo, entre otros. Hablemos ahora de las arras. Se encuentran establecidas en el artículo 1263 del Código Civil venezolano, que establece lo siguiente. Artículo 1263 del Código venezolano. Parece que a falta de una estipulación contraída, lo que se dará en arras el tiempo de la celebración del contrato o con anterioridad a este acto se considera como garantía de los daños y perjuicios para el caso de contravención. Si la parte que no ha incurrido en culpa no prefiere exigir el cumplimiento de la convención, puede retener las arras que haya recibido o exigirá el doble de lo que haya dado. Bien, primero tenemos que tomar en cuenta y entender qué es arras. Las arras son las indemnizaciones de los daños y perjuicios provenientes del cumplimiento culposo de una obligación derivada a un contrato que es susceptible de garantías mediante la entrega de una cosa hecha por una de las partes a la otra. O sea, que es una forma de indemnizar los daños y perjuicios provenientes del incumplimiento culposo. Más adelante explicaremos lo que es la culpa y lo que es el incumplimiento culposo. De ahí podemos definir que las arras también es aquella cosa que se da en el tiempo, en el contrato o con anterioridad al mismo y que sirve para darle garantía al cumplimiento de la obligación. Bien, con esto hemos finalizado lo que es el daño. Ahora concluyamos con lo que es la culpa, que en realidad abarca todo, en cierto modo, pero debemos también enmarcarla en su principio. O sea, debemos también hablar de ella porque es sumamente importante. La culpa abarca todo, en cierto modo. La culpa, en su definición, es un error de la conducta, un error en la conducta, es decir, que es un error en el cual incurre una persona cuando tiene que comportarse. O sea, la culpa es un determinado, en determinado modo, de una manera prefijada, uno lo hace, o cualquier otra persona. De allí que se dice que la culpa es una especie de adjetivo calificativo de la conducta incorrecta del deudor. O sea, es una manera en que el deudor incurre a una conducta no debida. La doctrina agrupa a estas obligaciones persistentes en cuatro categorías, que están denominadas la clasificación de la culpa. Nos trae la doctrina de diversos puntos de vista. Tenemos que, según consiste en una conducta positiva de hacer o una conducta negativa de no hacer del deudor, una imprudencia. Por segundo punto de vista, tenemos la clasificación por negligencia, la clasificación según la gravedad de la culpa grave, que es aquella que la culpa grave es aquella en la que solo incurrirá, solo incurrirá la persona más prudente. Y también tenemos, por último, por el tercer punto de vista,
En cuanto a las clases de la culpa, se ven la originalidad y responsabilidad por actos ajenos, que es la culpa, y vigilan, vigilante, que es aquella culpa en la que se origina a falta de control de quienes dependen obligados a reparar el daño. Eh, la culpa también tiene un sistema de apreciación, que es cómo determinar cuando un sujeto ha actuado o no en culpa. El artículo 1270 nos establece que la diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o las ambas, será siempre la de un buen padre de familia. Este es el deber ser de todo, de todo, de toda parte contraída en un contrato, toda persona que cumpla con la obligación, tiene que tener esta, esta actitud, esta de buen padre de familia, como lo ejemplifica el código. Bien, por último tenemos las bases legales de la culpa. Las bases legales de la culpa se encuentran en el Código Civil en el artículo 1270, después que acabo de mencionar, perdón, el 1756 y 1757 el Código Civil venezolano. Bien, con todo esto hemos finalizado lo que es el efecto general de las obligaciones, la teoría general del cumplimiento e incumplimiento, la culpa, el daño. Y esto ha sido todo. Espero que hayan acogido este tema con beneplácito y provecho. Muchísimas gracias.